conocí porque él me saludó a mí. Y yo le dije, hola, Jorge. Hace años cuando él me saludó a mí. Bueno, yo conocerlo, lo conocía como lo conocía toda La Coruña, de verlo por ahí. Siempre me pareció un gilipollas. Como tú a mí antes de conocerte. También, sí. Yo creo que Jorge es alguien que apareció, ¿no? Que de repente apareció. Y yo creo que también apareció, es decir, también a mí, yo creo que casi todos, apareció por el Patacón, ¿no? Que era como el lugar o el epicentro, ¿no? Donde pasaban las cosas en La Coruña, ¿no? En los 80. De repente, al cabo de un tiempo, te encuentras con Cabezas y eres amigo de él de toda la vida. Pero un momento así, igual es posible que también fuera en Madrid, fíjate, porque este era muy amigo de Cesepe, en aquel momento. Estuvimos en casa de Cesepe, Cesepe le acogía ahí en su casa y entonces nos íbamos por Madrid ahí con... Creo que fue porque Jorge estaba en Madrid dando un curso con Cesepe. Había venido a Madrid a dar un curso con Cesepe y esto debió ser finales de los 90. Me lo presentó Álvaro Dorda y Rodrigo Vértebra, fue con ellos y fue en el año 2003. Justo cuando empezaba yo a trabajar en el Macuf, que ya no existe, y fue en el Flotante, en el bar que tenía Rodrigo. Era de noche, seguro. Eu coñezo a Jorge ás 5 ou 6 da mañán nun bar, un bar evidentemente de última hora. Estábamos ali cantando con Pacho, un bo amigo de Pacho Rodríguez de León, entón xornalista da Voz. Apareceu un tipo que estaba totalmente abducido, podemos decir, polos Beatles. Entón quería que tocase unha canción Pacho dos Beatles, que pedía incesantemente, era todo o rato, a canción dos Beatles. Entón, el remataba de cantar unha canción, chegaba o tipo tal, e non sabíamos quen era. Presentouse ali como Jorge, decíamos, moi ben. Tal. A ver, Jorge, sí, que xa vamos a facer logo unha dos Beatles e tal, non sei que. De feito, pasou como unha hora e media, chegou por ali e dixe, bueno, sabe, eu son pintor e tal, non sei que, Jorge Cabezas. Ah, sí, coñezo a túa obra, de vela por aí. Finalmente, penso que Pacho tocou unha dos Beatles, sí. A ver, yo conocí a Jorge, como no podía ser de otra manera, una noche. Fue por la noche. Y lo primero que me dio fue un poco así de, no sé, me aturulló un poco porque me vino como es él, ¿no? Así como muy, como, bueno, pues verborreico se puede decir, ¿no? O sea, me vino y me asaltó y me dijo, tío, Joel, tal, a mí me mola mucho lo que haces y tal. Y yo, me dijo, me acuerdo perfectamente, me dijo, yo quiero ser tu Klaus Bormann, que es el que hacía las portadas, el alemán amigo de los Beatles que hizo la portada del Revólver, que era, digamos, compañero de batallas y referente artístico de los Beatles. Y ahí quedó muy clara, o sea, quedó muy claro cómo iba a ser nuestra relación en el futuro, ¿no? Iba a tener que ver con el arte y, sobre todo, ya no te voy a decir la música, yo diría con los Beatles. Eu coñecín a Jorge hai máis de 15 anos. Entón xa a memoria empeza a fallar. Sempre foi unha persoa, e é unha persoa moi próxima a min. Entón, pois, fora unha época moi divertida, naquel tiña un estudio en Monte Alto, así como ás veces se adoita retratar o pintor ou artista como unha persoa atormentada ca súa arte, para Jorge nunca foi así. O sea, para Jorge pintar sempre foi unha festa. Aquelo era xuntanzas de amigos no seu estudio, con moita frecuencia invitaba ao seu estudio a amigos, mentras pintaba incluso, non? Jorge e eu coñecémonos en 2001, porque nos presentou unha gran amiga común, que é Yolanda Castaño. E xuraría que esa mesma noite xa saímos de festa. Porque sí que tuvemos aí unha conexión bonita desde o primeiro momento. Eu tiña 19 anos, Jor 29, porque me leva 10 anos, e do 72. Entón, para min foi
Eu creo que con Jorge nunca tive unha amistade superficial, cousa que me parece guai, porque sempre estuvimos unidos por cousas que os dous nos importaban, que era a música, concretamente os Beatles, ou comer, por exemplo. Entón, era así, son dúas unións importantes, non? E para min foi unha amizade importante porque Jorge foi dos meus primeiros amigos artistas que vivían da súa arte. Entón, eu, que son dunha xeración a que se fartaron de repetirnos non fagas isto que non ten saída, non fagas isto que non ten saída, de repente coñecer a un tipo novo, moi novo, para min non era tan novo naquele momento, pero era moi novo, que estaba vivindo do que facía, pois, a min abriuse unha porta a unha opción que o mundo se empeñaba en que eu non valorase, non? Que era, fai o que queiras, joder, sabes? Lo que sí recuerdo, y lo recuerdo de forma difusa, que es como son los buenos recuerdos, es que yo creo que fue cuando le conocí en su exposición en el Patacón, que debió de ser a finales de los años 80, ¿no? Y bueno, yo creo que fue en todo lo que rodeó el montaje de su exposición y tal, que yo probablemente estaba desmontando la mía, debió de coincidir en una misma época. Bueno, eu coñecín a Jorge a raíz de mercar unha obra para a colección de arte que entón eu dirixía, a colección de arte de Caixa Galicia. Compramos unha obra, eu creo que a comenzos do 2000 ou 2001, non? Entrou a formar parte da colección un pouco e a raíz desa compra, pois eu coñecín primeiro, digamos, a súa obra e despois coñecín a persoa. Pero sí que foi como de repente aparecer unha festa na casa a través da vitalidade de Jorge. E foi o que se achegou. Nos tiñamos algunha referencia, pero pouca. Pero sí, como si o trato é como si o coñecéramos de toda a vida, non? A Jorge lo conocí 2 veces. Uno estudiando publicidad. Una profesora mía era Carlota Fraga, que era crítica de arte y tal, y me llevó a una exposición de él, a una inauguración, me lo presentó allí, pero, o sea, tomamos algo ese día y pasaron años hasta que con Rubén Ventureira un día me llevó a salir de la Solana, todo quedaba en casa, fuimos a casa de Jorge y ahí ya pues no sé, ya empezamos a quedar más, empezamos, sí, a hacernos colegas, o sea, amigos. Nunca hubo nada romántico y de lo cual me alegro mucho porque eso, ¿sabes? Conectamos de una manera que, sí, que él me contaba sus historias, sus novias, me hablaba de esto, del otro. No lo sé. Es que claro, con Jorge cuando lo conocí era la etapa, Jorge era montaña rusa, ¿no? Entonces era una etapa súper buena para él, porque justo en esa etapa él hacía muchísimo deporte en la Solana, dormía muchísimas horas, se cuidaba. Entonces, claro, yo también iba mucho a la Solana y íbamos muchísimo al cine a ver exposiciones, pues que si viaje a Pontevedra porque estaba García Lix. Sí lembro moi claramente a época, que fora na época de Mareas Vivas, eu viñera a currar aquí a Coruña e estivera un ano, e nese ano coincidín con Jorge a través dunha amiga común. Por unha cousa que logo quixemos como reproducir na película de Feito Comidas, que foi o de... Había un aniversario dun amigo e quixemos comprarlle un cuadro de cabezas. E eu creo que esa foi a primeira vez que estiven con el, no seu estudio, indo ali a buscar cuadros para escoller. E por esa época, eso, lembro así moi divertida, esa primeira gran conversa con el de unha noite nun bar en Coruña que estábamos con esta amiga común e ela acabou mandándonos a tomar polo cu os dous porque decía, sodes uns pesados, porque empezamos a falar de pintura e de arte e aquilo fora como un gozadón falando do trazo, bueno, de teoría da pintura, unha maravilla de conversa. Si recordo as visitas ao seu estudio, non? A mí sempre me fascinan os estudios dos plásticos, non? Pásame con eses caos, e o de Jorge era un caos, especialmente un caos, non? O de Jorge Inda por Rivera, un espacio de jamberrismo, de
de revistas, de discos dos Beatles, de casetes, era moi caótico. La primera vez que veo a Jorge me lo encuentro en la Escuela de Artes y Oficios en Orillamar. Era el primer año que empezaba a funcionar la escuela en Orillamar y conocía allí a algunos de los que después fueron amigos y artistas consagrados. Y entre ellos estaba Jorge, que era un niño. Entonces, era un niño que destacaba por aquellos ojazos maravillosos que te contagian esa ilusión, esa esperanza y ese amor por el arte. Recuerdo que me empezó a caer bien una vez que fui al Casa Enrique y me lo encontré cerrado y en la puerta había un papel pegado que ponía neneta, esto está cerrado, te espero no sé dónde, te quiero, firmado Cabezas. Pero a mí ahí ya me empezó a... Dije, bueno, qué gilipollas. O pintor Cabezas é un artista, unha mestura de coraxe e humildade, amigo de artistas e de marxinais. A min regaloume a súa amizade e desde entón teño visións. Soño perpetuamente ca rúa do pintor Cabezas atravesada de vespas en mans e sen piloto, circuladas por ciclistas fumadores, con bares abertos ata o mencer nos que serven copas en caída libre e con ventás navegadas por feixes de peixes inquietos. O pintor Cabezas restauroume o orgullo de sermos artistas, unha profesión e obsesión como a outra calquera. Pero máis vale ser artista que fillo de puta, porque os artistas non somos útiles porque somos imprescindibles, porque os artistas satanizamos todos os egos colectivos con esta condena que nos obriga a disgustarnos un pouco a nós mesmos para gustar aos demais e decorar de sarcasmo a barbarie con camuflaxe de loucura cotiá. Pasen e vexan. Outro día sorteamos un cabrito. Jorge é un artista da cidade, un dos bons artistas da cidade. Ademais, ten unha cuestión que, desde o meu punto de vista, fai no exclusivo. É case o único artista da súa xeración sen un grupo que o apoie. De feito, Xorxe está apoiado está apoiado por os de Galga, pos da Carón, pos do Grupo Orzán, pero el non pertence a ningún grupo que fixera o tecido cultural da cidade. Entonces, esa singularidade de Jorge que tiña como maestro, que ten como maestro a Jaime Cabanas, nos fai que seña un enganche entre o pasado e posiblemente unha xeración que se esteña formando neste momento, pero que desde logo non ten esa impronta que ten Xorxe coa cidade. Eu creo que ele é fillo desa movida que transcorre nos 70, nos 80, desa obra matérica, sobre todo as primeiras obras de Jorge nos levan a pensar en Barceló moitas veces, nun Barceló que despois se reconvertiu en outra cuestión, pero sí donde a masa da pintura é moi importante, donde ese trazo engordado polo pintor é importante, e despois el foi destilando. Agora podemos atopar nas súas últimas épocas un Jorge moito máis destilado, moito máis fino, mellor en algunhas cuestións, pero sin perder nunca ese trazo da guarrería, do manchado da pintura, que eu creo que é o que a todos nos asombra moitísimo de Jorge, como é capaz de ter unha estrutura tan fina na cabeza, pero despois a súa plasmación no papel ou na obra ou no lienzo, o que seña, pois é sucia. Eu creo que ademais el disfruta con esa cuestión do manchado, esos drippings que dicen os ingleses, de deixar caer a tinta na tea ou no papel. Pero sí entendo que hai ese primitivismo, esa cousa moi elemental que el transmite. Jorge é un gran debuxante e é capaz de transmitir eses debuxos, eses trazos moi rápidos da vida cotiá, das copas, das bicis, dos libros, do caos. É un caos, é o seu caos, non o que está nos cadros.
pero é un caos moi interesante. Estéticamente impresiona, non hai que ser ningún experto para entender que aí hai forza, aí hai verdade, aí hai intensidade, aí hai, non? Non sei, el sempre tiña presente a Basquiat ou unha serie de pintores que eu non coñecía, que coñecín en parte a través de él. Claro, unha pintura que chega a todo o mundo, que, o sea, que, como sabes, teñen cadros de cabezas nas súas casas, dende futbolistas ata abogados, pasando por poetas, pasando por de todos, e xa que consegue convencer a propios e extraños, non? E que é unha pintura moi próxima que chega a todo o mundo e que convence, porque entra polos ollos, por esa forza, esa expresividade, ese tipo de colorido e todo iso. Pero yo quiero apuntar a otra cosa, que claro, o sea, mucha gente te decía esa leyenda de pero ese tío, claro, ¿cuándo curras? Está todo el día en los bares, claro. Está todo el día, tal, y dice, los cojones. O sea, sí, un tipo muy currante dentro de... Sí. Si no, Jorge es un tío pegado al lápiz o a lo que sea, ir a comer Totalmente. con él y imposible un mantel limpio, o sea, siempre quedaba el mantel totalmente pintado, o sea, era un tipo que estaba, bueno, igual, que, o sea, que curra todo el tiempo. Quienes lo conocemos, que es tal cual, o sea, era pintor compulsivo y todo, comedor compulsivo, bebedor compulsivo, es así, o sea, sí, no... sí, sí. A mí la pintura de Jorge pues, me transmite muchos recuerdos, o sea, buen rollo, pues me acuerdo de él, pues digo, coño, tengo ganas de verlo, pero, o sea, es un poco él o el personaje ese que él creó, es una pintura coruña, o sea, que si riazoreñas, que si pescados por todos lados, que si hombres en bicicleta, y luego cómo es el de vorágine, así de eso, de trazo gordo, rápido, no sé, es... Pues en la pintura, muy influido por su tierra, muy de trazo muy vigoroso, de creadores que son mucho más funcionarios. A ver si me explico bien. Que trabajan en su estudio, que se pasan el día trabajando, que no cometen excesos, que su creación es su perseverancia en un trabajo constante y tal, y que hay otro tipo de artista que es más, pues más tipo Jorge, más excesivo, más pues eso, siempre lampando aquí, hoy tiene dinero, mañana no. Hay gente que es más estreñida y hay otra gente que es más diarreica. Bueno, a mí pareceme, en primer lugar, una obra muy recoñecible, es decir, que identificas, digamos, inmediatamente co autor, ¿no? Unha obra que ten personalidade propia, pero ao mesmo tempo é suma de moitas influencias, ¿no? Entón, é dicir, eu vexo aí pois, influencias de Atlántica, de Menchu, de Antón, influencias de Pen, influencias dos expresionistas alemáns, es dicir, un pouco de todo ese arte, digamos, dos anos 80, ¿no? Tanto en Galicia como fora de Galicia. Incluso no tratamento que el fai da propio elemento da pintura, ¿no? Da propia materia, que é dicir, gruesa, ¿no? É dicir, todas esas capas sobre capas de pintura. É dicir, que vexo todo eso e ao mesmo tempo vexo unha pintura que o identifica, ¿no? Polos elementos, é dicir, por como está feita e por os elementos sobre os que el traballa, que, aunque son reiterativos, sempre, bueno, cando ves unha obra del, chámete un pouco a atención, ¿no? Por exemplo, leme moito, no fondo a Goya, sendo formalmente moi diferente, pero creo que hai algo moi parecido nesa rebelión que fixo Goya respecto a Velázquez, porque ten a sensación de que Goya aprende a pintar como Velázquez, pero négase a esa cousa de virtuosismo, e ten como unha rabia interior e unha cousa de que haxa unha forza na súa pintura que como moi de rock and roll, esa pura rabia. E creo que Jorge tamén ten iso. A mí o que sempre me fascinou moito da pintura Jorge, esa cousa como
esa mestura moi potente que hai na súa pintura entre o poético, é dicir, son incluso formas como moi simples, moi delicados, peixes, bicicletas, pero cunha tosquedade, cunha brusquedade como moi de terra, como moi de raíz, como moi pasional. Todas as veces que sempre que fun ao seu estudio, non había unha cousa de novo, esta cousa de non darlle unha importancia sagrada. Obviamente, Jorge ten unha idea da pintura como centro do universo, é dicir, ele é pintor, esencialmente pintor, pero non lle dá unha pátina de pedantería que é moi habitual, que é común vela noutra xente. Co cal, realmente, pode pintar perfectamente a gusto mentres falas sobre calquera outro tema. Además, él desarrolló un lenguaje muy reconocible, que eso es a lo que aspira cualquier artista, incluso una tipografía, diría yo, una tipografía a cabezas. Ese lenguaje, esos iconos, esos iconos cotidianos, esas vespas, esas figuras femeninas, las cafeteras, esos paisajes muy local de Coruña, muy cotidiano. Es curioso, porque además luego él renegaba mucho de esa cotidianeidad. Eso no era una cosa que a él le gustara. Sin embargo, sí que lo reflejaba mucho en la pintura. Esos trazos, esa materia, no era demasiado familiar, pero sí que era mucho de sus amigos. Jorge tiene una facilidad bestial para pintar, ¿no? Entonces, para dibujar, para crear con cualquier cosa que arroje una mancha sobre una superficie, porque es que a Jorge le da igual un rotulador que un pincel, que un acrílico, que un óleo, que una taza de café o que la salsa de los callos. Más allá de esto, hay otra cosa que le ayudó mucho, que era la capacidad bestial de trabajo que tiene. Y puede parecer una broma, pero es que yo a Jorge le vi pintar 3 días seguidos. 3 días seguidos. Pois, a ver, eu farteime de ver a Jorge pintando centos e centos de cadros no estudio. Ese debuxo así tan elemental que el ten reflicte tamén mogollón de paixón. E iso é jodido, non? Que é difícil, é guai, que a través do aparentemente sinxelo, non? Pois que se digan tantas cousas. Lo de los pintores alemanes, él es muy fan. Decía, bueno, se deshacía en ojos. No, es que si no es por esto yo no pintaría. ¿No? Y la verdad es que sí que tiene mucho que ver con eso. Luego, por otro lado, es mucho más duro y mucho más... también con un colorido brutal, mucho más que otras cosas que podrían tener alguna referencia. Es que yo creo que Jorge, en ese sentido, pictóricamente, es como sus tan amados Beatles, o sea, consigue sintetizar, digamos, toda la pintura que él conoce y hacer, digamos, la canción pop perfecta que le gusta tanto, digamos, a los que saben de música como a los que no. Y él con su pintura, yo creo que consigue eso, consigue pues, digamos, llegar a todos los públicos, siendo a su vez respetado también por los grandes conocedores de la pintura, ¿no? Claro, o sea, Jorge de repente, o sea, es como un poco volcán, ¿no? Que, no lo sé, es cuando se ponía a pintar, que, no sé, pintaba a una velocidad, pintaba todo rápido y, o sea, él era, no sé, luego cómo era él, lo que construyó un poco, pues sí, trascendió, o sea, trascendió al artista en sí mismo, yo creo. Hai dúas inspiracións que tenemos falado moito delas, non? Que son a de Picasso e a de Xaime Cabanas, non? Hai moitos guiños na obra de Jorge a Picasso, non? Outro día estaba no Delito, ali no Papagayo, e de repente vendo un gran mural que hai aí, maravilloso, reparo en que hai unha torre de Hércules, e a torre de Hércules está pintada exactamente igual como a pinta Picasso nun cadriño pequeniño que se conserva no Museo Picasso de Barcelona.
Deste cadro pequeniño da Torre de Hércules, que fai Picasso, temos falado moito, Jorge Maso, pero lembro conversacións de 1 hora ou 2 horas sobre esa tabla, en concreto, dende onde estaba pintada, non? Que a día de hoxe non o temos moi claro, nin el, nin eu, ¿no? Aquella simbiosis que se estaba produciendo en Galicia con el Grupo Atlántica desde finales de los 70, a lo largo de todos los años 80, en relación con ese sentido no numismático, por así decirlo, de lo que es la formulación nueva de teorías pictóricas y de plasmaciones pictóricas en relación con lo que es ese establecimiento cognitivo de lo que era la Galicia de los años 80 y también de los años 90. Él siguió con una trayectoria muy firme a lo largo de los 90 y en el arranque de los 2000 que realmente condujeron hacia esa posibilidad, ¿no?, de establecer esas lecturas de idioma pictórico entre la generación anterior y su propia pintura. Es que el trazo de Picasso era muy... un trazo, bueno, ya sé que es un topicazo lo de la paloma esta de un solo trazo, bueno, pero es que no era eso, o sea, la paloma es casi una anécdota. El trazo de Picasso era así muy... Pero es que Jorge tiene ese trazo a una velocidad de pasmo. Yo tengo la mesa en la que curro, bueno, la tengo pintada por todas partes, pero Jorge vio que había cosas pintadas y dijo, bah, esta es la mía, ¿no? Entonces lo primero que cogió fue un rotulador, porque iba siempre cargado con rotuladores, y ya me pintó un personaje como aquel vídeo que habían hecho los de Spitting Image de Genesis, que era una guitarra con 4 mástiles o algo así. Entonces pinta a un tío que tiene pues como media docena de pares de... 4 pares de brazos y 4 mástiles de la guitarra. Y la frase del personaje es «pies para qué os quiero». Jorge, la obra de Jorge es desbordante. Parece que tenemos 4 o 5 clichés, pero te encuentras simplemente series, desde las vespas, los ciclistas, las orzanas, los peces. Su iconografía es desbordante. Un grandísimo trabajador. Realmente Jorge es un gran trabajador, un currante de la pintura, ¿no? Y sobre todo porque el trabajo de Jorge es tanto. Y llegar a él ahora mismo es tan difícil porque Jorge, hay que pensar, digamos, que su gran mérito es que él vendió fundamentalmente, directamente a sus coleccionistas y a sus clientes, ¿no? El trabajo es un pintor autodidacta en su formación y autodidacta en su distribución y en su propagación de su propia obra, ¿no? De hecho, yo creo que nunca quedó atado a ninguna galería, ni nunca tuvo un marchante serio que lo dirigiese, porque realmente era desbordante. Pois eu penso que Jorge Cabezas simpatizou sempre con Atlántica, ¿no? O que representaba esa liña forte, intensa, expresionista, ¿no? Entón, de feito, a ubicación de Jorge ven ser como unha ubicación extemporánea, ¿no? Como fora da xeración deles, é unha prolongación, digamos, é como se proseguira co seu labor a festa rachada dos 80, digamos, a proposta de Atlántica co que representou, así, en termos xenéricos, non? Atopa aí un herdeiro que, alén do postatlantismo, expresa esa enerxía corporal, esa ética, esa estética do corpo, non? Que estaba como un paradigma na proposta que fixemos nos daquela, non? Eu penso que el pódese chamar pintor local, porque eu penso que quizá é o espacio físico e psicolóxico onde el se sente máis a gusto, non? Dicir, non tanto porque non poda, digamos, expandir, non? O dar a coñecer a súa obra fora dese contexto, digamos, máis perto, non? A mí pareceme que é unha cuestión máis psicolóxica de atoparse como nun espacio que lle es propicio, non? Onte eu, bueno, escoitaba unha entrevista que lle fixera Fátima Fátima Otero para o programa bueno, de a televisión do Correo, non? Entón, bueno, a verdad que Fátima fixo unha boa entrevista porque non é doado facerlle unha entrevista a Jorge, non é un personaxe, digamos, bueno, é un home de respostas cortas, que se ve que
exprésase a través da súa pintura, ¿no? Pero que lle costa falar, ¿no? ¿Podrías definir para nuestros espectadores cómo es la obra de Jorge Cabezas? Es una obra muy instintiva, cierta figuración y es el fruto de trabajar mucho y tampoco sé definirlo muy bien. Hay influencias de los pintores que me gustan y de mi entorno. E a mí sorprendíame porque, de alguna maneira, estamos acostumbrados un pouco a moitos artistas, incluso das novas xeracións, ¿no? Que falan moito máis do que pode falar a súa obra, ¿no? Es dicir, que eles teñen un componente tan teórico que ás veces ese componente parecete fantástico, pero a súa obra non din nada. Aquí un pouco o caso contrario, ¿no? Eu penso eso, vexo un personaxe máis local nese sentido, digamos, de arroparlle o espazo, ¿no? Pois o patacón, cando existía, as zonas de copas, os seus amigos e máis. Este encargo que le hizo Estrella Galicia fue el encargo más grande que le hicieron en su vida, ¿no? Y se lo tomó muy en serio y además es que él se metió en unos terrenos desconocidos para él hasta el momento, entonces tuvo que investigar y estudiar y lo hizo muy bien, porque el mural se construyó en hormigón y hubo que encofrarlo y producirlo. Y Jorge no había visto un encofrado en su vida, pero en cambio lo hizo y lo hizo bien, porque estudió, investigó. Yo me acuerdo que íbamos a la fábrica donde se hacía el mural, allí con el hormigón, hicimos 1000 pruebas. O sea y después en todo el proceso creativo, intuitivo, que lo hacía sin medir, medía con la vista, distintos lienzos que eran a una escala reducida, un cuarto de lo que luego era el mural, y él calculaba con la vista. Y lo asombroso fue que cuando bajamos a la Plaza de María Pita, porque en la casa no le cabían, los juntamos en la calle, coincidían. Aquello, el primer sorprendido fue él, pero coincidía todo. Ya cuando la tercera generación de la familia Rivera decide mudarse de Cuatro Caminos a la fábrica de la Grela, le encarga a un artista la decoración del antiguo cocimiento. Y eran los hermanos Atienza en aquel momento, escultores, pintores, artistas, quienes hacen los murales del antiguo cocimiento. Y nosotros no podíamos ser menos, y origen gallego, coruñés, artistazo, con un edificio nuevo que necesitábamos que fuese una enseña dentro del entramado social que tiene Hijos de Rivera en La Coruña. Pues entre las distintas opciones que había decidimos encargárselo a Jorge, viendo un poco el tipo de obra que estábamos también un poco buscando para ese edificio nuevo. Ya habíamos trabajado con él en otros proyectos también de relacionar el mundo de la cerveza con el mundo artístico. Habíamos hecho desde vajilla hasta distintas interpretaciones de lo que son nuestros tiradores de cerveza, que tienen personalidad propia, y Jorge nos había ayudado ya a desarrollar distintos modelos, y así surgió pues, un mural que yo creo que tiene 100 metros cuadrados, una cosa así, es bastante grande. Son 3 plafones muy gordos. La obra original está también en una sala allí dentro del nuevo cocimiento, que es un lienzo, pues no sé si es de 10 metros por 3, una salvajada de lienzo. Y el proceso de producción de ese lienzo, el pasarlo de lienzo a cemento, a hormigón armado, pues fue también una locura. Y la verdad nos sentimos muy orgullosos de esta obra que ha hecho Jorge Cabezas. Yo creo que representa perfectamente los valores de la compañía y la modernidad que también buscamos en estos tiempos. Nós no ano 2012-2013 eu tiña aí un proxecto para facer con él, con Juan Rodríguez, con Carlos Pita, que estaba baseado no mural que él fixera para Estrela Galicia. Básicamente porque era un pintor xoven en aquel momento, sigue sendo ahora, e queríamos falar do muralismo nesta nova xeración. E ese mural que fixo para esa marca de cerveza era espectacular. E todo o proceso que levou a factura dese mural, que estaba documentado e que ademais eu seguía moi de perto con él, nos daba paso a facer aquí unha exposición dos bocetos e de todo o que supuxo, pois algo co que viña proclamando Seoane e Díaz Pardo, non? O que a empresa fose tamén tuvese tamén unha relevancia cultural
e esa relevancia cultural pasaba nese momento polo mural que estaba facendo Jorge. Entonces a nós nos pareceu, tanto el como a min, que era un proxecto que se podía expandir, non? Óyeme, ¿por qué no dejas la guitarra y le metes un poco? Voy. Menos mal que no se dedicó a la guitarra. Lo digo porque si hubiera perdido la oportunidad de un pintor fantástico. Sigue, chiquito. Jorge era un rapaz que, cando estudiaba, pois iba daquela maneira, tracas e barrancas, non foi un bo estudiante, para nada. Entón, foranlle mal nos estudios, non era o seu, e o que quería era ser estrela do rock. Entón, aforrou, e con uns cartos comprou unha guitarra eléctrica. Intentou aporrear esa guitarra eléctrica, intentaba sacarlle sons que reflectisen toda esa paixón que el levaba dentro, pero aquelo sonaba como a un gato miañando, era un desastre, non? Claramente non era o seu o rock, non? Pero demóstrase que a arte non só se trata daquelo que máis nos tira, senón daquelo ao revés, daquelo que tira por nós. Bueno, excepto en el tema de los Beatles nos entendimos bastante bien, sí. Igualmente, yo ahí coincido bastante. Bueno, por lo demás, bien, sí, sí. Y Bruce Springsteen también. O sea, son los dos fallos que tenía musicalmente. Bien apuntado también. Pero sí, o sea, consumía la música igual que consumía los botes de acrílico y los flanes y los yogures y la pizza y los cubatas y todo igual. O sea, y la música, vida, o sea, claro, todo, era boom, 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 de todo, más o menos, un poco de todo, un poco de esto, un poco de otro, igual que consumía también libros y exposiciones, tal, o sea, era un empaparse de todo lo que le... Sí, no, pero aparte, o sea, Jorge estaba todo el tiempo con música y cosas nuevas, o sea, no se quedaba atrapado en el rollo, pues, conozco esto, no, o sea, toma, escucha esto, pues, me parece una mierda o no me parece una mierda, pero nunca ha sido un tipo cerrado a nada. Él me cuenta, bueno, ahora me da datos, pero bueno, que él llegara con 2 entradas para los Rolling Stones hace 15 años y cogernos el avión a las 8 de la tarde, irnos a Madrid y volver de reenganche al día siguiente, pues por ejemplo. Y me acaba de pedir la camiseta de los Clash, del London Calling, que esto es novedad, esto no lo sabía yo, se la di ayer. Llevamos estando 100.000 veces en su casa, además como tiene guitarras, pues metiendo ruido ahí con Álvaro Dorda y tocando, ¿no? Que es una cosa que es muy rara. Entre los músicos yo creo que lo hacemos bastante menos. Entonces con un pintor que te pones ahí a tocar, a poner discos, y todo, muy divertido. Yo creo que es muy fanático del objeto, porque un buen día apareció en casa con una guitarra eléctrica pues como tipo Gretsch, de estas así, con una... y pintada, o sea, era una guitarra vieja que estaba sin puente, sin cuerdas, y nada, y pintada de arriba abajo, y ponían el mástil siniestro y abajo total, y tal, con un personaje que va por ahí con una copa y tal. Es una guitarra preciosa, la tengo ahí en casa, sí, pero le dio por ahí, porque yo creo que lo de la guitarra a Jorge lo que le gusta es el objeto, casi más que ponerse ahí a eso de hacer dedos. Yo creo que mejor lo de mancharse con toda la pintura y estar hecho o poniendo vídeos en YouTube de, yo qué sé, de los Rolling Stones, de Bob Dylan, de Who. Es Jorge. Pero, hombre, luego me gusta el Fari, pero en su cierta medida, igual que me gusta, yo qué sé, Julio Iglesias, concho sí, o el vídeo de Manolo Escobar donde aparece la iglesia de San Jorge. ¡Que viva España! Coño, pero no hay que verla todos los fines de semana, que era lo que hacíamos. O sea, era...
Por exemplo, unha noite, despois dun concerto de Xoel, de repente, Jorge, home, por que non vamos aí a miña casa? Era cando vivía en María Pita. Ali fomos todos, non? Entón montouse un segundo concerto na casa de Jorge, porque claro, esta xente que eu decía, pero non está descansados, o sea, tocarán 2 horas, aquilo non foi un concerto longo, a xente, vamos, sudar a camiseta e todo, non? E seguiu, estuvimos ali, pois eu penso que estiveron tocando non as súas cancións, sino en versións, coas guitarras que teña Jorge ali, máis instrumentos, bueno, improvisando instrumentos, hora e media facilmente, non? Tengo en casa una caricatura que dibujó Álvaro Dorda, que somos los tres, es Jorge, Álvaro y yo. Y entonces, a raíz de las famosas imitaciones de Jorge, porque Jorge es un imitador increíble, es una de las facetas que comercialmente, si algún día decide dejar la pintura, pues comercialmente creo que puede ganarse la vida sin ningún problema imitando. Pues una de las imitaciones gloriosas de Jorge es la de Keith Richards. Y entonces la caricatura somos los tres, como habla Keith Richards, ¿no? Entonces, como lo hace Jorge, a mí no me sale, pero salimos los tres haciendo así, y entonces pone Dorda el título de la caricatura, es Imitación de Keith Richards o Crisis oligofrénica, con interrogación. Pero me encanta eso. No, lo de la música, digamos, no se le dio y bueno, pues por suerte, porque hubiéramos perdido un gran pintor, ¿no? Y probablemente tendríamos un músico mediocre, o sea que en ese sentido no me da pena, pero sí es verdad que siempre tuvo guitarras y nunca dejó de intentarlo, digamos, o de tenerlo por lo menos como hobby, ¿no? En mi caso, yo le cambié, de hecho, una Lucille, una Gibson Lucille negra como la de B.B. King, por un cuadro suyo, El Borrascón, que luego fue, de hecho, en el que me basé para hacer la portada de Fin de mi viaje infinito en el 2007, que fue la portada de mi disco. Fue, digamos, una foto donde salía yo con un paraguas y una bicicleta, homenajeando a ese cuadro que había cambiado, digamos, por aquella guitarra. El cuadro a mí me dio mucho juego y la guitarra en casa de Jorge, pues básicamente se llenó de polvo y algo de pintura probablemente. Fui al último concierto en vida de Willy DeVille con Jorge. Sí, estuvimos en Ámsterdam casualmente viendo el último concierto. Willy DeVille estaba francamente mal y no nos podíamos imaginar que una semana después viésemos una noticia en el país de que había fallecido. Y él, como siempre, no aguantó todo el concierto, se marchó un poquito antes. Y hemos vivido unos cuantos de Springsteen y, bueno, un conciertillo más, el de Prince. Sí, hemos estado en conciertos muy potentes los dos juntos. Sí. Pues un poco siguiendo la línea de la portada de Fin de mi viaje infinito, cuando presentamos ese disco en Coruña, en la playa, en verano, en los conciertos míticos de Riazor, bueno, tenemos la idea, no me acuerdo de dónde surgió exactamente, pero Jorge y yo, básicamente, de pintar los monos. Entonces fuimos a comprar los monos cerca de la estación de tren, me acuerdo, a un sitio, compramos un montón, Yo estaba en Coruña, los músicos, los míos venían de Madrid. Y entonces Jorge se pone a pintar a toda hostia, como pues pintó para los técnicos de sonido, para los que salían ahí al escenario y para todos. Había como 10, a lo mejor 12 monos pintados, que aún conservo, por cierto. Estamos hablando de una ciudad que es muy fecunda en pintores y en propuestas plásticas también. Y sí es cierto que esos nexos, ¿no?, y esas acciones de anexión del fenómeno vital, del fenómeno ciudadano, del fenómeno urbano, del fenómeno social característico de A Coruña, tiene que, por otra parte, también, lógicamente, implicarse con la propia actividad intelectual y la propia actividad pictórica del artista. Yo creo que precisamente esa facilidad expresiva en su trabajo pictórico lo que está demostrando también es el no ser un ciudadano pusilánime ante
ante su entorno, sino participativo con él. Por tanto, eso lo refleja, está reflejando sus propias ansias vitales. Teríamos a Jorge de man se non fose unha persoa tan extrovertida en todos os sentidos da vida. Con él iniciamos aquí na Fundación as Seoane Sessions. Cando nós quixemos facer aquí unha apertura da Fundación alá polo ano 2004-2005, xunto con Antón Lezcano imaginamos as Seoane Sessions, que eran unhas sesións que se facían os venres e os sábados pola noite, convidábamos a un artista e aí empezaba toda unha historia. O primeiro no que pensamos foi en Jorge. Chamei, non fomos a ver, eu sempre veía a Jorge polas mañás, ao contrario de moita outra xente que o frecuentaba pola noite, pero estuvemos varias mañás falando, inclusive fomos os dous a superpapelería a comprar as caixas, e era un tipo super profesional, de todo, que estuvese todo correcto, que estuvese todo a punto. Ora, chegamos aquí, fixemos aquela performance e Jorge era outro, era outra persoa que cumpría ese papel de home do espectáculo, por así decirlo. Reflite moi ben esa atmosfera de Coruña. Penso que é o pintor da Coruña, pode haber algún outro, pero igual que Lodeiro en Vigo ou Guillermo Monroy, co que, por certo, garda moitas relacións humanamente. Eu penso que Jorge e Guillermo, se Guillermo non morrera tan noviño, farían boas migas. Con relación a ese microcosmos que ven sendo o universo da súa iconografía, dos seus registros pictóricos, está moi presente a cidade, en un ecosistema de afectos, o mundo afectivo. Os obxetos deixan de ser inanimados para cobrar vida. A vespa, as bicis, as cafeteiras. E hai unha gratificación grande con ese retorno, ese feedback co entorno. Pero tamén, lóxicamente, sempre limita esa resposta, digamos, é agradável para o pintor, pero, lóxicamente, sempre que acontece eso, de algún sitio limita, porque acadou xa a súa misión, digamos, no sentido que xa unha estrela. Entón, eso, eu penso que eso sí que sempre notamos os artistas de Vigo con relación a Coruña, como se en Coruña tivera un entorno, non? Nos en Vigo non, estábamos loitando contra todo, non? Entón, esa era unha situación difícil. Tiñamos en certo sitio envexa pola posición da Coruña, pero eu sempre pensei que era máis, como se pode decir, máis decisivo esa loita contra esa resistencia, digamos, dun medio hostil, non? Prefiero a Jorge, pero él con sus sin máscara, sin pintor, sin personaje, o sea, él con sus debilidades, él pues que mostrase su vulnerabilidad. Eso pasa en moitos plásticos, que crean un personaxe que eles van construindo como a súa obra, en certo modo, e hai un momento en que non sabes onde chega o personaxe e onde chega a persoa, pero creo que se funden, non? Que finalmente Jorge tamén é o seu personaxe. Eu que non me cuento en rué, pero Jorge tamén é un animal, quero dicir, ten ese doble elemento, non? Os dous sentíamos así certa atracción polo porno, non exactamente polo mesmo porno, pero compartíamos ese tipo de jamberrismo, non? E non sei ata que punto Jorge construiu un personaxe, como casi todos construímos un personaxe, non? Moi interesante, moi contradictorio, moi... Pois eu che diría que é necesario o Jorge pintor e o Jorge personaxe. Creo que son indisolubles. É dicir, que eu creo que ves a súa pintura e automáticamente estás pensando nel. A mí, de todas maneiras, cóstame sempre moito, é dicir, discernir entre o personaxe e a obra. El personaje puede al pintor, yo nunca los podría disociar. No le puedo disociar. La obra de Jorge está unida a ese personaje. No puedo entender una sin otro, ¿no?
Jorge lo que es, si podríamos darle una definición, yo creo que es un pintor punk, absolutamente punk, ¿no? Surge él solo, autodidacta, tiene cosas que decir y de un principio, aunque digamos, un niño siempre con mucha mano y muy dotado y con mucha facilidad para el dibujo y para todas esas cosas, Jorge arranca sin ninguna técnica, con una explosión de ganas de decir y luego evidentemente con los años va cogiendo técnica, pero esas ganas de decir nunca se le agotan, ¿no? Y probablemente sea el personaje más antiburgués, ¿no? Si nos ponemos en plan vanguardias de los 20 y todas esas cosas, más antiburgués que he conocido, ¿no? Y esa falta de disciplina, libertad, desorden, alegría, ¿no? Intensidad, la transmite tanto a su vida como a su pintura, ¿no? Sí, yo creo que sí, su pintura es fundamentalmente salvaje, ¿no? Y salvaje en el buen sentido. No está atado a ninguna convención cultural, a pesar de que está mirando constantemente a cuánto pintor y pintura pasa a su alrededor, pero siempre lo filtra, ¿no? Por esa necesidad impetuosa, ¿no? de estar haciendo, ¿no? Porque Jorge no sabe estar quieto, ¿no? Es que yo no sé si en realidad el personaje llega a comerse al pintor. Yo creo que forma parte de su propia obra. Es un elemento más de su obra, como son las bicicletas, como son las cafeteras, como son sus propias mujeres y como son todos los elementos que conforman esa obra, incluso toda esa materia. Él mismo es esa materia. Y no creo que sea un personaje, creo que es un hombre perfectamente consciente del poder que tiene y también eso, ¿no? De que es una prolongación de sus propios lienzos. Entonces yo creo que vive las historias que él cuenta en sus cuadros. Yo soy más fan del personaje que de su pintura, de hecho. Sí, me parecía más obra de arte él y sus cosas, y con su pintura también, por supuesto, sus maneras, su todo, su manera de moverse por la ciudad, de estar, de conocer a todo el mundo, de ser relaciones públicas, de ser su propio manager. Para mí no hay diferencia. O sea, Jorge es su obra y la obra de Jorge lo representa él totalmente. O sea, es caña, mucha fuerza, vamos. Y pocos modales o ninguno. Y bueno, o sea, sí, para mí es lo mismo. La persona y la obra para mí es lo mismo. Joder. O sea, no hay... O sea, es un tipo muy reconocible. O sea, su obra, aunque no entiendas de pintura ni tengas puta idea de nada, ves un cuadro de Jorge y es reconocible. A pesar de ser muy básico el rollo de entrada, ¿no? Y tal, todo el mundo reconoce un cuadro de Jorge. Y todo el mundo, no sé qué, eso lo hace cualquiera, los cojones lo hace cualquiera, ¿no? O sea, es un rollo muy básico, pero muy potente, joder, o sea... Es que yo creo que es absolutamente indivisible e inseparable. Y Jorge pinta así porque es así. Y no es una frase hecha ni un título de un catálogo, pero yo le hice a Jorge un libro que se llama Pintando Pintura. Y es un libro que no es un catálogo al uso de una serie de obras que luego formaron parte de una exposición. Es un trozo de la vida de Jorge metido en 124 páginas de papel en que se está contando a la vez su vida y su obra, porque yo creo que es algo absolutamente inseparable. Y además es que no se entendería el trabajo de Jorge de la misma forma sin conocerlo, ¿no? Como es él. La pluma se humedece, mancha el papel. Negra y china son las razas del color. Tinta que se expande para extender. Sombras aturdidas bajo un mismo sol. Caras, gestos. Brocha busca bote va a navegar. Oleaje al óleo, caballete de mar. Marejada de pintura sobre el tapiz. Rema en el dilema, bucea en el sentir. Pintando pintura vive la locura de textura de acuarela, el agua, guardo el café. Pozos que se posan sobre el pincel. Cóctel, pez nada en él. Lienzos que descansan sobre
mesma paixón de Jorge está na súa pintura, con esa cousa expresionista, non? Esa cousa tan vivaz, tan dinámica, tan, pois sí, apaixonada tamén. Tamén esa ternura que hai en Jorge tamén son capaz de vela en moitas dos seus traballos. Bueno, o seu dinamismo, a súa alegría, pois creo que tamén está aí no tipo de cores que emprega, no tipo de trazos. Jorge es muy anglófilo en sus gustos y todo eso, es internacionalista en sus gustos pictóricos, pero es un pintor gallego o diría incluso coruñés. O sea, él realmente es el eslabón, digamos, o el vínculo, él es el heredero directo de toda la pintura de la ciudad, ¿no? De gente como Jaime Cabanas, yo que sé, Correa Corredoira, se me ocurre, pero mil más. De alguna manera sí, yo creo que en el caso de Jorge hubo un personaje que sí hace sombra al pintor, porque yo creo que es más importante el pintor que el personaje, en el caso de Jorge. Y creo que le sobró en un momento dado, ya no digo a día de hoy, pero en un momento dado le sobró personaje para el pintorazo que es, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no lo calibró bien. Yo le hubiera bajado, si fuera un disco, le hubiera bajado un poquito de personaje y le hubiera subido calidad que vamos, que la tiene y de sobra, ¿no? Claro, el personaje es el personaje es muy potente. Si te encuentras a Jorge a las 5 de la tarde, a lo mejor a las 5 de la mañana siguiente aún sigue saludándole. Claro, o sea, por sitios distintos, esas cosas, pero sigue saludando a Jorge. Yo no lo sé. A mí me gustan muchas cosas de Jorge, quiero decir que como artista, sobre todo como ideas y bueno, el análisis de la pintura y también de la música y todo eso es increíble, pero luego el personaje es que pesa muchísimo, eso es verdad, ¿eh? Hai algo aí como da obsesión, e do mundo da obsesión, e do mundo desa extravagancia. Moitas veces Jorge falando de como unha especie de torbellino completamente anárquico e moi chamativo, pero creo que non é nada impostado, que nunca foi nada impostado. Senón que así, co cal realmente é moi fácil que haxa ás veces un choque porque pasar tanto das normas sociais habituais non polo feito de rompelas, senón porque bueno, pois por facelo que se sae en cada momento sin darlle moita máis importancia. Eu creo que no fondo é un rasgo de humildade, no fondo, é dicir, non lle das demasiada importancia ás túas propias paranoias ou ás túas propias obsesións, que claramente en Jorge son moi potentes. Las meninas, todo lo que son gracias a Jorge. Yo comienzo una intervención en compañía de mi hija con esperanza para recomponer un barrio y una ciudad que se encuentra al borde del abismo. Lo que no me pude imaginar es una que tenga las consecuencias y que llegue al punto en el que estamos actualmente, pero si Jorge no llega a pintar aquel día aquel mural y aquel vecino desencantado no llega a bajar con el rodillo y lo tapa, no hubiese pasado nada de lo que pasó ahora. Fue un acto de desprecio hacia el arte y hacia la cultura, pero a la vez fue un aliento brutal para contagiar toda esa ilusión a todos los artistas, a los 300 artistas que han venido después a pintar. En la primera edición todos se solidarizan con Jorge, todos cuando se enteran que ese energúmeno tapa su mural, deciden pues apoyarlo y decir, bueno, pues si Jorge no está solo, vamos nosotros también, ¿no? Aunque a Jorge todas estas cosas solidarias parece que no le importan mucho, pero es así, él es el origen y la esencia de todo lo que ha pasado después, ¿no? Es una pena que aquello se tapase, porque la verdad que era una obra fascinante, pero afortunadamente en la edición siguiente pintó una muy parecida y que todavía la tenemos ahí para disfrutar. Yo tengo muy buen recuerdo de todo el proceso de creación del vídeo que hicimos
de todo el proceso constructivo de la obra de la nave de Estrella Galicia. Ahí se tomó muy en serio la importancia del guión, participó conmigo en el guión y fue un trabajo que él, aparte de ser el actor principal y único, fue también casi el director, y yo me convertí solo en el operador de cámara, porque es que el vídeo se lo inventó él. Pero básicamente la idea que son los propios bloques de hormigón del edificio, en esos mismos es en donde va el mural mío, que está integrado en la fachada. Este mural, pues, un montón de dibujos previos hasta que llegamos a esta conclusión, hasta el diseño definitivo. Un viaje que hicimos de esto de yo me puse mala en el trabajo y nos vamos el viernes a Madrid a ver Arco y yo qué sé, y cena por Malasaña de unos sándwiches, al día siguiente nos volvemos locos, cogemos un AVE a Valencia, nos vamos a ver una exposición de Jaume Plensa en el Iván que es flipante y de aventura, da igual, o sea, da igual dónde dormíamos, o sea, no sé, era todo, no sé, así, divertido, pero no sé, era especial. Yo creo que creamos una especie de película en torno a ello. Es un poco como esa relación entre Van Gogh y Gauguin, ¿no? Seguro que ellos ni siquiera hablaban de pintura. La nuestra es un poco así, ¿no? Comentamos, Jorge es muy primitivo y yo quizá también lo sea. Lo mío es como más instintivo y más de oficio. Y no hay teorías, ni hay ornamentos en torno a nuestras pinturas, ¿no? Es directos del corazón. Entonces no necesitamos tampoco hablar mucho de arte para saber qué es lo que quiere uno y lo que necesita el otro. Y hemos visto centenares de obras juntos, hemos estado en museos maravillosos, en el Rijksmuseum, en el MoMA. Sí, él sentía la inquietud de ver las Damas de Aviñón, de Picasso. Yo creo que es lo único que le interesaba de todo el museo. Y decidimos pues, ir a verlo. Su visita es muy fugaz, él va directo al único cuadro que le interesa y pasa algo muy especial. Se va al baño, tarda media hora y cuando vuelve me dice, ya tengo una obra en el MoMA. Había pintado la puerta del retrete. Jorge cumprime un soño, a min era un soño moi sinxelo, pero era un soño, ao fin e ao cabo, adiantouse aos meus desexos, que é o máis guai que podes esperar dun colega, e así foi. Foi pois, pouquiños anos despois de coñecernos, el inauguraba unha exposición en Vigo e estábamos xuntos no mesmo hotel. E pola mañá el despertara antes que a min e eu cando abrín así un ollo estaba mirando pa min, estaba esperando, non me espertou, esperou a que eu despertara e díxome Aldao, que é lo que máis te apetece en este momento? E eu dixenlle, un plato combinado. E xusto nese momento entrou do servizo de habitacións con 2 platos combinados del tamaño, pero vamos. E eu dixen, hostia, tío, o sea, é unha chorrada, pero naquel momento foi soño cumplido e o recordo como soño cumplido. Grazas, Jorge. Bueno, sí, hicimos una cosa, que fue ir a ver la Tate Modern, que no la habíamos visto. Y entonces el chiste era Tate, la Modern. Y era una tontería. Eso era una tontería, pero luego la visita con Jorge por la Tate Modern fue increíble, porque algunas cosas, pues bueno, pues más o menos podíamos compartirlas y comentar y todo eso. Pero luego cuando llegaron los pintores alemanes, ahí Cabezas fue un crack, o sea, hizo de guía de cicerone artístico de la pintura alemana. Pois, nalgúnha ocasión, foi un pouco a súa confidente. Cando aparecía o Jorge máis tenro, máis sensible, e incluso pois, me confiou algunha pequena historia de amor, de ternura, se produciu un momento de moita intimidade entre nós os dous. E así como era moi habitual, pois, xa sabes, estar con Jorge en festas, con amigos, con amigas, con moita extroversión, con moita diversión, pois ese sentido de humor que caracteriza a Jorge, que ten un sentido de humor moi particular, pero moi seu, esa é a faceta pois máis eso, pois extrovertida, ridente, festiva del. Pero
pero en algún caso me quedaría con ese momento no que me contou algunha pequena historia de amor ou de tribulacións amorosas que tiña na cabeza, e ese momento tan íntimo que se produciu entre nós os dous me pareceu máis especial, porque traía a ese Jorge máis sensible, máis introspectivo, tamén era un gran tímido e un neno grande, como ti sabes. Era un niño grande. Siempre fue un niño grande. Siempre. Pues el otro día me acordaba precisamente, y lo comentaba con Carlos Pita, de un viaje a Santiago, yo creo que era en un Renault 5 verde que tenía yo con Rodrigo Vértebra y escuchando Los Chichos a todo volumen para ir a un concierto de los Rockers Go to Hell. O sea, está todo ahí. Y fuimos parando, claro, por varios bares a la ida, y la vuelta no la recuerdo. La segunda vez que voy a verlo, y vamos al estudio, a Mediapita, ya tenía ahí armadas, no sé, 2 cajas de zapatos pintadas con el cómo quería replicar el de este, una primera esbozo, primer boceto de copa, de tirador, tenemos una figura que desarrollamos con Sargadelos como una esfinge muy voluptuosa, con formas muy de mujer, y él quería reflejarlo a toda costa, porque la cerveza, porque la mujer, porque la Torre de Hércules está también por allí reflejada, muy coruñés, muy Coruña, muy de la ciudad. Pasó de hablar de artista a hablar técnicamente. Yo hice una canción instrumental que no es muy normal en mi repertorio, que se llama Paseo en bicicleta por la playa de Rezor. Jorge fue un adelantado con la bici, porque ahora, por suerte, mucha gente va en bicicleta, pero Jorge fue de los primeros que yo vi en bicicleta, usar la bicicleta en vez del coche, la moto u otros, ¿no? Incluso el caminar tampoco, creo que no fue muy de caminar, era pura bici, ¿no? Y yo me enganché a su tren, a su bici, y entonces creo que sería una canción sonando de fondo en un paseo en bicicleta por cualquier lugar, ¿no? Pero si fuese por una playa, mejor aún. Pero sería eso, en bici. Collendo aquela historia de cando nos coñecemos, a mí parecerme un momento moi interesante, solo de ir ao estudio dun pintor para comprar un agasallo para o aniversario dun amigo, e ele estaba naquele momento pintando, co cal incluso plantexouse a posibilidade de que pudese pintar algo desproceso. Entón collemos e en 18 comidas, que era un catálogo de situacións, era unha película puzzle, pareceme que un elemento do puzzle pode ser interesante facer algo parecido a aquela experiencia con estes dos personaxes que eran Fede Pérez e Víctor Fábregas, que son como 2 borrachos que van paseando pola película, casi como unha especie de coro griego que van por aí. Van ao estudio de Jorge a pedirlle un cuadro para o aniversario dun colega. Entón Jorge ponse a pintar e era de darnos a oportunidade de, nunha peli que buscaba moi ir tamén ao sensorial, poder ver como pintaba, porque Jorge ten unha forma de traballar coa pintura, como esa tosquedade e esa cousa moi pasional que me parece visualmente moi atractiva. E logo, esa rodaxe foi moi divertida, porque claro, esa mestura tola de 2 actores en improvisación e xogando, con Jorge ali polo medio pintando, e houve momentos de feito, hai un momento que está montado que foi moi divertido e que nacía desa rareza da situación del pintando con 2 que aparte apenas os coñecía, pero porque non lle interesara demasiado coñecer os actores. Eu fora varias veces á súa casa para preparar a rodaxe, e algunha vez cheguei a ir cos actores, pero apetecíalle estar falando de calquera outra cousa, non? Sabes, cando fixésemos a peli xa faríamos, pero dáballe igual todo. E gasto que é para regalar un cumpleano? Sí, un coleguilla deste que está... Ti igual con o de Lucas, joder, o... Hola. Sí, quería facer un pedido a domicilio, por favor.
como me dixo unha vez Guillermo Monroy, eu estarei ali onde este a festa, non? Pois a mentalidade de Jorge Cabezas é esa semelhante. Eu espero vivilo aínda, quero dicir. Eu estou convencido que eu quero volver a ver a Jorge pintar. Quero volver a estar no seu estudio. Quero volver a disfrutar con el dos Beatles. Quero ver esa facilidade enorme que el tiña e que ten. Estou seguro de que volverá a ter para transmitirnos as súas ideas moi rápidas e tal. E creo que vai ser posible. Estou convencido que vai ser posible. Eso é o que eu espero. Porque ele non vai querer aparecer como un tipo riquiño, non. Pero era riquiño, é riquiño. É un tipo riquiño, sigue o sendo. Eu falo, xa dixo con el diariamente e sigue mantendo esa mistura tan interesante entre a dureza que el pretende e a tenrura que os seus ollos din. A mirada de Jorge. Hemos llorado muchas veces de risa, se entiende, claro. Muchas veces. Siempre es un maestro, sí, sí. Así me dirijo a él y desde hace muchos años. Pero claro, es que también viene un poco porque siempre nos gustó mucho la serie de Juncal. Y entonces éramos un poco, claro, modernillo y vacilón, Búfalo y Juncal. ¡Maestro! Como decía antes, él pinta por instinto y tendrá que hacerlo cuando le venga en gana. Pero no establecer unos horarios ni unas normas. Él, por ejemplo, los domingos nunca quiere pintar porque es domingo y los domingos no se trabaja. Entonces, no puedo, después de la comida del domingo, llevarlo a mi estudio a trabajar porque sé que no es el momento ni el día para hacerlo. Pero yo creo que está demostrado de que Jorge es un pintor zurdo y que tiene la maestría de manejar esa mano izquierda con la soltura y con la inocencia con la que la hizo siempre. Para mí Jorge é un tipo paseando nunha bici ao lado do mar, non? E tuve no presente, entón, cando xurdiu a proposta de que cantase aquí unha canción para Jorge, pois era ou unha dos Beatles ou esta. Queda inaugurada a rúa Pintor Cabezas. Que levante a man quen queira un faro, se a súa pana foto se disfaro e a luz entrando no sol provisional que é un faro, as marcas do esplendor escintilando no mar. A culpa xamais será dun faro do mar, o mar, deixando que mai na escuridade neste lado onde xa ninguén entras en un faro sen luz, que
xa és guapa na foto se disparou. E a luz, a luz, a luz. Es un pintor y muy bueno. Y ya sabe que él está recuperándose con toda su fuerza y mi respeto y mi honor lo está hablando Cañita aquí, radiante y de felicidad. Que quiero mi respeto llena de alegría y de satisfacción. Aquí Cañita está hablando para toda La Coruña, aunque somos cascarilleros, y para toda España, para que me escuche, en mi presencia.